Lenguaje ensamblador. Empezaremos con el concepto del lenguaje ensamblador y la introducción a este tema. La introducción. ¿Qué es el lenguaje ensamblador? Es un lenguaje de programación utilizado para escribir programas informáticos de bajo nivel, o sea, es la que más se parece al lenguaje máquina, ya que los lenguajes se clasifican en tres niveles: bajo, medio y alto. Entre más bajo el lenguaje, más cerca está de ser parecido al idioma máquina. El lenguaje ensamblador expresa las instrucciones de una forma más natural al hombre, a la vez que muy cercana al microcontrolador, ya que cada una de estas instrucciones se corresponde con otra en código máquina. El lenguaje ensamblador trabaja con mnemónicos, que son grupos de caracteres alfanuméricos que simbolizan las órdenes o tareas a realizar. Y así es el funcionamiento del lenguaje ensamblador. Primero realizamos el código fuente, es decir, en el lenguaje ensamblador, que es un archivo .asm, y después lo pasamos a un compilador o programa ensamblador. Puede ser el MASM o puede ser también el EMU8086. Este lo compila, lo transforma a unos y ceros y lo hace código máquina, que es un archivo .ehex, y lo transmite a nuestros microcontroladores para que hagan las tareas especificadas. Formato de instrucciones. En cualquier lenguaje de programación existe un formato de instrucciones que debe seguir el usuario para que el compilador pueda traducir las órdenes que el operador desee. En el lenguaje ensamblador, un programa consta de una secuencia de instrucciones escritas en líneas seguidas. El propósito de una instrucción es decirle a la máquina qué acción en específico debe ser realizada. Y también se le deben de adjuntar los operandos y realizar la operación y el lugar y dar la dirección del lugar donde guardar la información resultante de esa operación para poder buscarla y realizar otro procedimiento con esa operación. Generalmente en programas más complejos se suele utilizar mucho la información guardada en otro lugar o un conjunto de estas. La mayoría de instrucciones tienen el siguiente formato, que es la función, ¿no es cierto? Y no, una variable cualquiera, que podría ser donde guardar la información, xn es donde guardar la información, y la función junto con sus operandos. Los ejemplos son el PDP-11, las instrucciones BAX y el IBM 360-370. Las instrucciones típicas del lenguaje ensamblador. Primero vamos a especificar que el lenguaje ensamblador está ubicado en un nivel medio de programación, siendo su interfaz muy fácil de comprenderla y teniendo las instrucciones para poder manejar la interfaz entre software y hardware. Ahora vamos a hablarles unas pequeñas de las instrucciones típicas del lenguaje ensamblador. Vamos a detallar cada una de ellas y así vamos a empezar con una de las instrucciones más básicas, que se denomina máquinas de stack. Se denominan de cero direcciones, porque solo especifica la operación a realizar. Las siguientes a ver son las máquinas con acumulador. Se denominan también de una dirección, porque se especifica una dirección de un operando. El otro se encuentra en un registro fijo denominado acumulador. El resultado se deposita en el acumulador ya especificado. Entonces la instrucción va a ser ADD y A, donde A va a ser el símbolo de una dirección. Una variante es especificar una dirección y un valor constante. En pocas vamos a tener una dirección con offset, que va a ser ADD y la letra A, que como ya le expliqué va a ser el símbolo de la dirección, y cuya acción está ya explicada. Por defecto, el resultado y uno de los... Ahora vamos a hablar de las máquinas de registro de memoria. Estas se denominan de dos direcciones, ya que los operandos pueden ser direcciones de memoria o registros. Se denominan dirección efectiva aquella donde reside el valor que será procesado. El operando del resultado es uno de los de entrada, ya que se tienen dos direcciones, y va a ser representado, como ya se lo ven, ADD, el operando, el A, que como especifiqué antes de la dirección, el OP y el OPB,
que es el B igual el registro de memoria. Y así es como va a funcionar nuestra máquina con registro de memoria. Vamos ahora con las máquinas de carga almacenamiento. Estas máquinas de carga almacenamiento van a especificar tres direcciones: ADD, LRA, que es igual el registro, RB, que es solo el otro registro, y RC, que es el último registro. Y la otra forma es load RA, RB, donde RA y RB es igual el registro. Y store RA, RB, donde de la igual manera se va a utilizar. Y como ya están especificados, estos tres únicamente van a operar entre registros. La única forma de accesar a la memoria es vía los registros. Para ello se dispone de las instrucciones load y Ya, store. EMU 8086. Definición, características y funciones. ¿Qué es el EMU 8086? El EMU 8086 es, como su nombre lo dice, un emulador de microprocesadores, con el objetivo de realizar programas utilizando los componentes de los microprocesadores emulados para realizar las operaciones ingresadas por el usuario a través de código, también llamado lenguaje ensamblador. Este tipo de software reemplaza al anterior, llamado MASM, que era un software un poco más tosco, pero este EMU 8086 es mucho más interactivo para los estudiantes y pueden aprender de una mejor manera. Permite interfacear con dispositivos virtuales, esto lo explicaré más adelante, y utiliza un lenguaje de programación de bajo nivel, lo cual quiere decir que es mucho más cercano al idioma máquina. Características. Está basado en Windows, lo que quiere decir que es compatible con la mayoría de ordenadores del mundo, al ser Windows la líder del mercado, haciendo que abra posibilidades a desarrollar aplicaciones para los distintos microprocesadores 8086, entre ellos Intel o AMD. Admite dispositivos virtuales, como ya se dijo anteriormente, dado que en un entorno de microprocesador no es posible implementar interfaz real de entrada y salida. El programa genera dispositivos virtuales para realizar las operaciones. Tiene instrucciones únicamente del 8086 y estas instrucciones son de transferencia de datos, prueba y comparación y saltos, y instrucciones aritméticas están entre las más importantes y sirven para operar con la distinta información que está dentro de la memoria, y permite emular interrupciones. Una interrupción es un proceso iniciado por el hardware que interrumpe el programa el cual se está ejecutando. Esto es muy útil ya que se puede determinar las acciones que tomará el programa en caso de que el programa falle, ya sea por razones de hardware o por razones de software. Entre ellas, un caso particular es cuando en una transferencia de datos hay una muy baja velocidad o una muy baja tasa. Funciones. Permite compilar programas de manera eficiente. He puesto compilar entre comillas ya que, como se dijo anteriormente, este emulador utiliza un lenguaje de bajo nivel, lo cual es mucho más cercano a el lenguaje máquina, aunque no deja de ser lenguaje humano. Emula interrupciones de hardware, como ya se dijo anteriormente. También se puede determinar las instrucciones que tomará el microprocesador cuando ocurre una interrupción, ya sea por hardware o por software, para no perder información. Se usa para familiarizarse con el idioma máquina. Como ya dijimos, es un lenguaje de bajo nivel y es mucho más sencillo familiarizarse con el tipo de instrucciones o de procedimientos que hace la computadora a través de este tipo de programas. Ahora iniciamos con el ejemplo del programa más básico para el idioma de programación ensamblador, que es realizar un hola mundo. Comenzamos con .model_small. ¿Qué quiere decir esto? Como nuestro programa no es muy complejo, entonces necesitaremos solo un modelo de memoria pequeño, ya que no tendremos muchas variables y no desperdiciaremos mucha memoria. Ahora vamos con .stack. ¿Qué significa .stack? .stack es para poder guardar espacio de memoria en la pila para poder nosotros guardar nuestras variables, nuestros números, etc. Y pues aquí estamos guardando un espacio de memoria de 100H, es decir, un número hexadecimal. Ahora vamos con CR igual 13. EQ significa igual.
Entonces CR igual 13 y recordemos que 13 en código ASCII significa o representa el regreso del carro. El regreso del carro es una función que hace que el cursor que está escribiendo o imprimiendo regrese al inicio de la fila de donde estaba escribiendo. Es similar a la tecla inicio. Ahora vamos con LF. LF igual 10. Y recordemos que 10 significa en el código ASCII un salto de línea. Ahora vamos con punto data. Punto data, aquí en punto data es la parte donde declararemos las variables, los números, las cadenas, arreglos, etcétera. Entonces aquí vamos a declarar una cadena, nuestra cadena texto. Y pues iniciamos con LF, que es un salto de línea, LF, un salto de línea, CR, que regresa del carro, regresa a la posición a la izquierda, a la posición inicial de la línea, y pues vamos a imprimir un hola mundo. Y tenemos que también tener en cuenta que para imprimir cadenas tenemos que tener este símbolo que está subrayado, que es el símbolo de dólar, para que el programa se dé cuenta de que no imprima más. Aquí termina la cadena, porque si no inscribimos ese número, pensará el programa que es una cadena infinita y se podría dañar. Entonces vamos con punto .code. Punto .code es la parte donde se inician las instrucciones y pues vamos con move. Vamos con la primera instrucción, que es move AX data, y entonces aquí hace que todo lo que está en data se mueva al registro AX. La siguiente es AXDS, que es mover todo lo que está en AX, o sea, data, al registro DS, que es el que está señalado y es donde se guardan todos los datos. Ahora vamos con la siguiente instrucción, que es DLA DX, texto. ¿Qué significa esto? Que copia todo lo que hay en texto a DX, al registro DX. La siguiente instrucción es move AH, 9. ¿Qué quiere decir esto? Que se mueve un 9 al registro AH. Recordemos que el registro AH es para las instrucciones, o sea, para las instrucciones que debe de seguir el sistema. Ahora vamos con la siguiente función, que es el... Aquí tenemos la interrupción, aquí tenemos int, la interrupción 21h. Pues esto básicamente significa, le da una interrupción al programa y hace que coja el sistema 2 el control, y pues vaya al registro AH y vea qué instrucción debe de seguir. Como nosotros almacenamos 9, entonces tiene que seguir la instrucción 9, que es imprimir pantalla. Nos imprime la pantalla y seguimos al siguiente. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos move AH, 4CH. Entonces almacenamos en el registro AH la instrucción 4CH. Otra vez realizamos la interrupción int 21h, que hace que el programa 2 vaya al registro AH, lea la instrucción y la ejecute. En este caso 4CH significa finalizar programa, y pues aquí terminará el programa y imprimirá, hasta ahí nomás imprimirá todo lo que necesita hacer. Y pues nos quedará algo similar a esto. Como ven, hay dos saltos de línea. El cursor ha regresado al inicio de la fila, sí, y pues imprimirá Hola Mundo y ahí terminará la cadena, y básicamente eso sería todo el programa Hola Mundo. Vamos a comenzar con uno de los ejercicios típicos del lenguaje EMU. Vamos a hacer la suma de dos números. Ahora, para la suma de dos números tenemos que incluir el emu8086.inc, donde esta es la librería. Vamos a ponerle punto data, suma db2dep, punto code. Ahora vamos a poner la suma. La suma es que va a ser con proc. Ahora vamos a empezar con el print n. ¿Qué va a ser para que se imprima en pocas, en pantalla de la consola? ¿Qué va a ser el ingreso del primer número? El cal, scanNum, es para que podamos leer el primer número. Y el mov, suma
entre corchetes del 0 es para poder guardar en pocas el número que ingresamos para la suma. Ahora vamos a ingresar el print n y entre comillas vamos a ponerle un espacio donde nos va a ayudar con un salto de línea para que al ingresar el siguiente número no se nos salga unido en pocas en el visualizar en la pantalla. De igual manera vamos a poner el print n para ingresar el segundo número, que eso se nos visualice en la pantalla. Igual, de la misma manera vamos a poner calscamnum y ahora vamos a poner mov suma entre corchetes el 1, donde va a ser nuestro segundo dato a poderlo sumar. Y como ya se los dije, vamos a poner el print n, que me ha faltado en la diapositiva, espero que me sepan disculpar, porque es print n, no solo print. Que igual es para darle un salto de línea, para que no se nos salga en pocas, no se nos salga unido el resultado que ya vamos a seguir mostrando en la siguiente diapositiva, cómo vamos a ir haciendo el código. Ahora vamos a seguir conjuntamente con ADD, que nos vamos a hacer para que la suma del primer número se nos vaya a direccionar para poder utilizar el acumulador. Y de la misma manera en ADD la suma del segundo número. Como ya se les expliqué, vamos a ponerle print n entre dos corchetes, perdón, entre dos comillas, un espacio para que se nos dé un salto de línea. Y por último vamos a ponerle print n, para que se nos imprima en pantalla la suma es. Y para ponerle la suma vamos a ponerle cal print num, donde se nos va a imprimir las sumas. Y vamos a finalizar poniéndole en punto. Y por último vamos a escribir un printn que presione una tecla para salir del programa, ya que nuestro programa siempre al momento de ya ejecutarlo se nos va a salir. Bueno, salvo que pongamos una condición para que se nos siga repitiendo el programa. Pero como este no es el caso y no queremos complicarnos tanto el programa como ser uno de los principales, no lo vamos a poner. Y como ven, en esto consiste el programar entre la suma de dos números en el lenguaje de EMU 8086. Ahora vamos a ver cómo es al momento de la ejecución. Como hemos podido ver, al momento de ejecutarlo, tenemos una ventana emergente de Windows, una común y corriente que es para programar, que se nos va a abrir de acuerdo a nuestro programa que tenemos para poder programar. Como podemos ver y visualizar, el ingreso del primer número se nos aparece. Ahí se nos da un salto de línea, como supe explicar antes. Igual, de la misma manera, el ingreso del segundo número, dándonos un salto de línea. Ingresamos del otro número y le mandamos un salto de línea. Poniendo al último la suma a que es igual y nos da el resultado. Como podemos averiguar, es un ejercicio fácil y sencillo para aprender a programar, desde lo más básico en el lenguaje EMU 8086. Ejemplo de programa en EMU 8086. Realizar un programa que dibuje una señal cuadrada por pantalla. Ahora iniciaremos con el programa. Primero se guarda espacio de memoria con el operador OR de 100H. Después puede ir un sencillo membrete y iniciaremos con el programa. Primero iniciaremos moviendo a CX y a CX le vamos a asignar con el operador mov 6 para que pueda ir contando el ciclo de repeticiones, es decir, 6 veces se va a repetir nuestro loop. Ahora vamos a asignar al registro de L0 para poder ir incrementándole o decrementándolo según queramos, para hacer que funcione el operador gotoxi. Esto ya les explicaré más adelante. Línea horizontal. Aquí iniciamos el loop. Aquí tenemos la función gotoxi. La función gotoxi sirve para ir a la pantalla de la consola, para ir a una posición de la pantalla de la consola. Entonces ponemos gotoxi dl, que es 0, y .20, que es 20 espacios abajo, ¿no es cierto? Y ahora incrementar dl, incrementamos en 1 dl e imprimimos en gotoxi 0.20, imprimimos un guión bajo y repetimos el loop línea horizontal. Iniciamos de nuevo, pero ahora con gotoxi 1.20, ya que incrementamos el registro de L, lo incrementamos. Entonces sería gotoxi 1.20. Incrementamos DL se hace 2 y print ahí mismo print guión bajo, ya que se movió a la derecha, se movió un espacio. Ahora ya va haciendo varias veces eso y vamos a tener una línea.
seis líneas, 6 subguiones bajos. Ahora iniciamos con el siguiente, que es CX4. Asignamos al registro que necesitamos que nuestro loop se repita 4 veces. Ahora le asignamos 20 ADL, ¿no es cierto? 20, ya les explicaré por qué. Ahora venimos al loop línea vertical. Primero vamos a Gotoxi 5DL. ¿Por qué 5DL? O sea, 520, porque en el espacio 20 es en el que terminó el anterior loop. Termina en el espacio 20, pero para abajo. Y ahora necesitamos que vaya subiendo arriba, subiendo para que haga la señal. Es decir, porque primero hace una línea, después sube, después hace la línea y después baja. Entonces aquí vamos a subirla. La subimos y decrementamos en 20, es decir 19, y se va más para arriba para que imprima más arriba. Aquí imprime una línea vertical y se inicia de nuevo el loop. Entonces ahora vamos a tener Gotoxi 519, es decir que se movió un espacio arriba de donde estaba y lo decrementamos de nuevo, y en ese espacio, en el espacio 19, imprimimos una línea vertical. Y así lo imprimimos hasta que tengamos una línea vertical, y lo mismo hacemos consecutivamente. Igualmente asignamos 6 porque 6 veces quiero que se repita mi línea, es decir, que tenga la misma longitud que mi línea anterior, mi línea horizontal anterior. Se le asigna al DL6, que es donde terminó el anterior, y vamos a hacer línea horizontal 1, que es otro loop, y vamos con la función Gotoxi 616. Está en la posición 616 de la pantalla de la consola. Incrementamos DL en 1 y se imprime en la posición 616, se imprime guión bajo. Y así consecutivamente seguimos haciendo con los demás. Seguidamente vamos a emular. En la parte superior de la pantalla hay un icono que dice Emulate. Lo seguimos, emula, realiza las operaciones consiguientes con la pantalla y seguidamente imprime. Y como os dije anteriormente, se va imprimiendo en el espacio 20 de la pantalla, 20 para abajo y 0 para un lado. Y va imprimiendo 1, 2, 3, 4 y 5. Y así consecutivamente como hicimos, se va imprimiendo e imprimiendo.